Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Saludo gratamente a quienes abren las puertas de su hogar a través del canal TVO, su pantalla de televisión en activo, en los 14 municipios que alcanza nuestra televisora local en las regiones de las altas montañas cubriendo Orizaba y Córdoba, Veracruz. Un saludo a quienes nos siguen por periódico Buena Noticia, por Facebook, desde luego. Muchísimas gracias. Un saludo a quienes nos van a seguir en las repeticiones. Soy el padre Javier Yael Cebada Tejeda, le voy a acompañar hasta las 8:30 de la noche en un tema que seguramente, y así queremos que sea, generará interés en el corazón de usted. Hoy es lunes 23 de mayo del año 2022 y queremos ofrecer un tema de reflexión, ya le platicaré a lo largo del programa, estará interesante, le recuerdo el número de teléfono porque también puede intervenir llamándonos o enviándonos un chat, le recuerdo el número que está en pantalla 272-72-575-10 o por periódico Buena Noticia, un mensajito. Quédese con nosotros que ya comenzamos. La vida del seminario sigue el ritmo del ciclo escolar, más o menos. Con esto quiero decirle que cada año van avanzando en el proceso de formación, de discernimiento, quienes aspiran a la vida sacerdotal. Y en la etapa de teología, que es la última, que ya nos acerca a la ordenación sacerdotal, cada año obviamente van egresando después de un ciclo escolar algunos seminaristas que pues le van diciendo sí al Señor para responderle a la vida sacerdotal. Cuando concluye la etapa de teología, quiero decir que son 4 años de estudio de estas ciencias teológicas, ciencias religiosas, desde luego. Los seminaristas presentan al final académicamente un trabajo que les acredita como bachilleres en teología. Esto es equiparable a un trabajo de una tesina que hace o tesis que hace un estudiante de cualquier carrera en toda línea y en toda facultad. Es el caso de nuestros seminaristas. En este año egresaron 2 de teología, finalizaron esta etapa y con esto van a entrar a una experiencia de inserción, una experiencia de pastoral. Ya se acerca la ordenación diaconal, que es el primer paso que acerca a la ordenación presbiteral después. Bueno, les presento, esta noche está conmigo y agradezco una vez más a uno de nuestros seminaristas que han concluido toda su etapa de formación, ha concluido por tanto la teología y ha terminado con un trabajo académico. Él es Axel Iván Peralta Bermúdez. Axel, buenas noches, gracias por estar una vez más con nosotros porque ya has estado en otras ocasiones. Muchas gracias, padre, por la invitación, agradecerle a todos los que nos ven, feliz de estar nuevamente acá con usted compartiendo estos temas tan interesantes que competen a la vida del cristiano, del católico, en su vida diaria y sobre todo en la vida de la iglesia. Axel Iván, él es originario de la parroquia de San Pedro Apóstol en Maltrata y tiene 27 años y ha concluido su formación en el seminario. Y un servidor estuvo presente como otros sacerdotes, seminaristas, familias, superiores del seminario El Buen Pastor en la ciudad y diócesis de Córdoba. Hace algunos días que concluiste y presentaste tu trabajo final académico en el seminario, hubo una exposición, un protocolo formal académico, un acto académico, donde pudo presentar su tema, su tesis, su reflexión, y de esto vamos a hablar el día de hoy para que usted conozca qué es lo que hace, qué paso sigue, pero sobre todo el contenido del tema que un seminarista al elegirlo profundiza a modo de una síntesis de su camino académico. Platícanos sobre el tema de tu tesis, de tu trabajo de tesina que tú realizaste este año y hace pocos días se llevó a cabo el acto académico. El trabajo gira en torno a una imagen de Cristo que poco conocemos, una imagen en la cual vemos a un Cristo, me atrevo a decir, un poquito más cercano. Es la imagen de Cristo médico. Este Cristo médico que en su actividad salubre sana el pecado
cura las heridas del corazón. Como le decía, es una imagen muy poco socorrida, una imagen que poco conocemos, porque conocemos la imagen de Cristo buen pastor. Él mismo se dice que yo soy la puerta, yo soy la luz, pero poco hablamos de este Cristo en su modo médico, el Cristo que sana, el Cristo que cura las heridas, sobre todo que sana el pecado. Y que también Jesús en algún momento de los evangelios se va a presentar como yo he venido por los que están enfermos, no por los sanos. Y ahí mismo encontramos ya la imagen de Jesús, de Cristo, que es médico, porque también viene a sanar el cuerpo y viene a sanar el alma. Y también es una de las imágenes que va a promover y a reflexionar Axel. Antes de entrar a la reflexión y que él nos vaya compartiendo algunos puntos de su trabajo de reflexión, quiero decir que han egresado 2 seminaristas, por eso decía que Axel es originario de la parroquia de San Pedro Apóstol en Maltrata, que pertenece al decanato Citlaltépetl. Estamos muy cerca de aquí de la ciudad de Orizaba, a unos escasos 30-40 minutos. Y también César Cepagua, que él es otro de nuestros seminaristas que ha concluido su formación y que él es de la parroquia de San Sebastián. Estamos hablando de la Sierra de Songolica, y que también estará con nosotros, Dios mediante, lo adelanto, el próximo lunes para que también reflexionemos con César su trabajo de tesina. Bien, entonces, platícanos, Axel, ¿qué tiempo te llevó este trabajo ya en su reflexión, en su redacción y por supuesto en su conclusión para presentarlo nuevamente? El trabajo inicia desde el año pasado, entonces estamos hablando de un año, año y medio. Desde que uno escoge el tema, empieza uno a ver qué es lo que más le interesa y demás. Y yo me he movido siempre en la teología de los Santos Padres, y es con ellos con quienes descubro esta imagen, esta tipología de Cristo médico. Desde luego hablan de las demás imágenes de Cristo buen pastor, de Cristo como maestro, etcétera, pero hacer hincapié especial en Cristo médico es algo que me fascinó bastante, y entonces empiezo el protocolo, la investigación, y me voy metiendo más, pero alrededor de año y medio más o menos lo que se llevó a cabo este trabajo. Bien, tú comentabas hace unos momentos cómo Jesús en los evangelios encontramos se presenta. Si bien Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, también encontramos esta imagen, como tú ya lo acabas de decir, a modo de subrayar meramente, de la imagen de Cristo médico. Ahora preguntaría, ¿por qué en este trabajo hablar de Cristo médico? ¿A qué obedece en estos días a que tú pongas de relieve la imagen de Jesús, de Cristo, como médico, desde este ángulo, para que se acerque a la humanidad? Sí, en primer lugar yo creo que es algo que estamos viviendo, sobre todo por la pandemia, que aún seguimos viviendo, este lenguaje que ya se nos ha hecho tan común, o sea, hablar de enfermedad, hablar de cuidados de la salud, hablar de prevención, hablar de médicos. Yo creo que esta imagen de Cristo como el que sana las enfermedades, el que sana el pecado, es hoy en día muy importante, ver a Cristo como un médico. Yo creo que el Evangelio es muy claro cuando presenta a todas las personas que se acercan a Cristo, se presentan a Él y lo van a buscar como un médico. ¿Por qué? Porque dicen, hijo de David, ayúdame, sáname, quiero encontrar esta salud. Y hoy en día yo creo que también nosotros le decimos eso a Cristo, queremos encontrar esa salud, no solo física, también espiritual, también anímica. Entonces yo creo que la actualidad de hablar de Cristo como un médico es por el ambiente en que vivimos, y desde luego porque nos ayuda a tener un encuentro más cercano con Cristo desde esta perspectiva. Y ahora que tú estás hablando, me haces pensar en los tantos pasajes de los evangelios donde hay personas, hombres y mujeres, que son testigos de cómo Cristo sana a las personas en su cuerpo y en su alma, pero también muchos fueron beneficiados directamente de cómo Cristo, al tocarlos, al pronunciarles nada más alguna palabra, con su misma palabra y su mismo poder, le devuelve la salud, devuelve aquello que está privado físicamente, pero también cuando traían cargando en su alma, en sus hombros, tantos pesares, y que Cristo les devuelve la salud, aquello que
viene junto salud, alegría, paz, felicidad, plenitud y que los incorpora a la comunidad, porque una vez que son sanados se incorporan a la comunidad. El enfermo, bueno, en el tiempo de Jesús, además de padecer y de cargar con la enfermedad propia, pues acarreaba una maldición. Es decir, ¿qué hiciste o por qué te cayó esta maldición? Sobre todo los leprosos, ¿no? Así podríamos pensar, pero hay muchos pasajes donde aparecen estos personajes que ahora en nuestros días hay personas que pueden decir, yo también me he visto beneficiado en la salud de parte de Cristo médico. ¿En dónde encontramos expuesta esta figura de Cristo? Desde luego, ya veníamos diciendo en las Sagradas Escrituras, él mismo se presenta como un médico, él mismo lo dice, me van a aplicar el dicho que dice, médico, cúrate a ti mismo. Se presenta como un médico, él dice, he venido a sanar los corazones rotos y demás. Y también le encontramos en el periodo posterior a la Sagrada Escritura y a los apóstoles, el periodo de los santos padres, estos sacerdotes, obispos, diáconos, que se encargaron de revisar a fondo la Sagrada Escritura y ver en la Sagrada Escritura esta imagen de Cristo como un médico, de Cristo que sana al enfermo, como ya decía usted, no solamente a nivel corporal, sino espiritual, en el cual toca a la humanidad, en el cual verdaderamente se acerca al enfermo, lo sana, lo diagnostica, lo ve con tanta ternura, y se puede ver esta imagen de Cristo médico que sana tiernamente, que ayuda y que los motiva a seguir adelante. Entonces es en los Santos Padres donde se encuentra esta figura. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar en la reflexión de este trabajo de tesis. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en el programa Evangelízate. Reflexionando sobre un tema que fue el fruto de una reflexión académica al terminar su caminar de formación en el Seminario Diocesano de Orizaba La Sagrada Familia y desde luego también en el Seminario Buen Pastor en Córdoba, como están nuestros estudiantes seminaristas alumnos en la diócesis de Córdoba. En tanto se hace la teología, los que pertenecen a nuestra diócesis la hacen en Córdoba y los seminaristas de Córdoba hacen su experiencia de filosofía aquí en Orizaba. Esa es la vinculación que tenemos ambas diócesis hermanas, Orizaba y Córdoba. Platicando con Axel en el corte comercial, decíamos que hizo 12 años en el seminario, 12 años de experiencia, alrededor de los entre 15 y 16 años ingresa al seminario. Entonces hace 2 años de seminario menor, hizo los 2 años últimos del bachillerato. Después pasa a la etapa de seminario mayor, donde hay un curso introductorio que inicia toda la plataforma y todo el edificio del seminario mayor. Se hace después la licenciatura en filosofía, que son 4 años, y se pasa a la experiencia de teología, que son 4 años, y al final se presenta, así como en filosofía, una tesis, al final en teología se hace también un trabajo académico. Y de ese estamos hablando. Cristo médico, ya en la reflexión teológica, en el área académica, Cristo médico, y como imagen que sana al mismo hombre. Este es el fruto del trabajo que ha hecho Axel Iván. Junto con César, desde luego que ha egresado, hemos ya recibido a 2 seminaristas que terminaron la teología. Regreso al tema con Axel. Teniendo a Cristo como un médico, ¿cómo debe verse el ser humano entonces en esta reflexión que haces? Sí, yo creo que es muy importante nosotros como cristianos, como católicos, la imagen que tengamos de nuestro Dios. Porque si nosotros vemos a Dios como un padre, nos vamos a sentir hijos. Y como veamos a Cristo es como nos vamos a sentir. De tal manera que, hablando de las figuras anteriores, si vemos a Cristo como un pastor, como el buen pastor, nos vamos a sentir como ovejas que lo deben de seguir. Si vemos a Cristo incluso, pues tal vez un poquito a veces... el juez, vamos a sentir también los juzgados. Nos vamos a sentir juzgados, condenados. Pero en esta ocasión, si vemos a Cristo como un médico, nos debemos sentir alguien que está enfermo, alguien que necesita cuidados, alguien que necesita esa sanación. Y por eso ahora al hombre no se le sienta en un tribunal para ser juzgado, sino que ahora al hombre se le pone en una camilla para que Cristo venga, lo vea, lo diagnostique, lo sane, lo toque y verdaderamente pueda así encaminarlo a la sanación plena. Entonces esta relación de médico-enfermo
enfermedad, medicina, salud. En esta relación gira tu trabajo. Luego entonces me hace pensar hay un estado natural y original en el que se encuentra el hombre, en el que en algún momento acarrea pues esta enfermedad, y una enfermedad de raíz y una enfermedad que trae consecuencias para toda la humanidad, de las cuales también nosotros tenemos pues secuelas de esas consecuencias. Sí, claro, hablar de esta enfermedad que ya nosotros tenemos, pues implica un estado anterior de salud. De tal manera que si nos vamos a los fundamentos bíblicos, encontramos que el hombre cuando es creado, nuestros primeros padres Adán y Eva, ellos son creados sin mancha, ellos son creados inmaculados, de tal manera que ellos están sin enfermedades, sin dolor, sin sufrimiento. Pudiéramos decir que es una salud primordial, una salud que también se compara con el estado de santidad. De tal manera que el hombre se mueve en ese ambiente, tiene todas sus facultades integradas a nivel somático, físico, a nivel espiritual y a nivel anímico. Todo se encamina para poder alabar a Dios. Puede ver a Dios de manera física, espiritual y anímica. Ese es el estado de salud primordial, el estado de santidad, en el cual incluso el mismo hombre debe ir alcanzando la deificación, ser como Dios. Por eso dice el Génesis, los creó a su imagen y semejanza. Es decir, los creó sanos, los creó santos, los creó para poder alcanzar el ser como Dios. Ahora que nos estás comentando esto, me hace pensar tu capítulo primero, y bueno, que vale la pena que tú compartas aquí a la audiencia. Desde luego que es un trabajo que está estructurado en 3 capítulos, que nos digas cuál es la esencia del primer capítulo, qué planteas en este primer capítulo de tu trabajo, cuál es la esencia del segundo capítulo y finalmente qué concluyes en el tercer capítulo, con qué nos podríamos quedar de tu tesis, así siguiendo este hilo conductor de la historia de la salvación que alcanzo a ver tiene tu trabajo académico. Sí, en primer lugar, en el primer capítulo encontramos a la humanidad sana, creada en su estado original, exactamente. Después por el pecado que se ve como una enfermedad. El pecado se ve como una enfermedad que viene a romper esa integridad que tiene el ser humano. Ya no hay una unión muy cercana entre el alma, el cuerpo y el espíritu, de tal manera que viene esta ruptura que se da en el ser humano por la enfermedad del pecado. Ante esto Dios ve a la humanidad con mucha ternura, con mucha esperanza y misericordia, y le manda médicos que pudiéramos hablar en la historia de salvación, que son los profetas, Moisés, incluso los mismos ángeles, pero son médicos incapaces que no pueden sanar a la humanidad del todo. En el segundo capítulo ya se habla de Cristo como un médico, el único médico que puede sanar a la humanidad. ¿Por qué? Pero que me permito decir que los profetas hicieron un papel tan importante, claro, porque anuncian esa esperanza de la salud, esa esperanza del médico, que si bien son incapaces porque ellos no tienen la medicina ni la capacidad para ir a la raíz y sanarla, pero sí alentar toda esta esperanza en la humanidad, en el ser humano, en las criaturas, de decir, se puede regresar al estado original, al estado que se perdió, y que vienen alimentando en todo este camino de historia de la salvación, hasta previo a la llegada de Cristo, obviamente, esta esperanza que no se apaga el deseo de que se puede recobrar la salud. Sí, así los profetas entonces se ven como aquellos que predisponen para la llegada del médico. O sea, ellos no podían sanar, pero sí podían predisponernos para el médico. De tal manera que el segundo capítulo es hablar de Cristo como ese médico desde su nacimiento, que es una emoción, un gozo, una alegría, porque viene ese médico que va a sanar. Posteriormente todo su ministerio lo vemos, ¿no? Todos los enfermos que acuden a él, liberando a los endemoniados y demás. Y incluso en la parte de su pasión, de su muerte y resurrección, nos traen salud, nos traen ese volver al origen que éramos, esa salud recobrada que podemos decir. Y ahí me permites también integrar, o me haces pensar ahora que te escucho, una pieza importante. Si santo y sano debe ser la fuente de la sanación y de la santidad, el que nos trae la salud a la humanidad perdida y fracturada y herida de raíz, debiera ser santo y sano el vientre que lo gestó.
y entonces también ahí conservamos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que si no es un tratamiento propio de tu tesis, sí nos da para enganchar este otro eslabón. Sí, desde luego, hablar de la Virgen María como aquella que también sana, ella sana en su ser, que precisamente por eso puede dar a ese médico que nos viene a sanar. Y desde luego hablar de María también nos hace pensar en la iglesia que incluso se ve como una casa, como un hospital en donde todos nosotros como enfermos llegamos a encontrar esa sanación. ¿Por qué? Porque Cristo, aparte de sanarnos, deja remedios que nosotros los podemos ver como los sacramentos. Los sacramentos son estos remedios que nos ayudan a esta lucha contra la enfermedad del pecado. Bien, tú decías, para que también la audiencia esté sabida, que tus fuentes de reflexión, tu fuente de continuidad en tu trabajo, capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3, han sido los Santos Padres. Platícanos en general qué debemos entender por Santos Padres, dónde los ubicamos en la historia de la Iglesia, cuál es su papel y algunos que hayas citado para tu trabajo que sostiene este trabajo de tesis. Sí, hablar de los Santos Padres es situarnos en los primeros años de la Iglesia, para ser más exactos del siglo II al siglo IX, en los cuales se empieza a gestar como de una manera más racional, por así decirlo, pero también desde la fe, la doctrina que nosotros hoy conocemos. Para hablar de los Santos Padres se habla de 4 características. En primer lugar, como ya les decía, el periodo que es del siglo II al siglo IX. Después la ortodoxia, es decir, que no digan cosas fuera de la doctrina, que todo lo que digan esté dentro de la sana doctrina católica. Después la aceptación que tengan por parte de la Iglesia y por parte del pueblo de Dios, y también desde luego la santidad que deben de tener estos padres de la Iglesia. Precisamente por eso se les llama así, padres de la Iglesia, porque en ellos se va fundamentando la doctrina que tenemos, la doctrina que hasta hoy conocemos viene desde ellos. Y se va conservando y así se cumplen 4 criterios para que alguien sea reconocido en la vida de la Iglesia y en su historia como un santo padre de la Iglesia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a regresar con Axel para seguir reflexionando sobre este trabajo académico. Si usted tiene alguna inquietud, pregunta o quiere enriquecer nuestro programa, bienvenido. Ya volvemos. Estamos de regreso en nuestro programa, aquí con un poquito de bochorno, como seguramente también en su casa y en muchos hogares ahorita, del norte, del centro y del sur. Estamos agobiados por estos bochornos, pero muy contentos aquí con ustedes compartiendo un tema de reflexión. Voy con Fátima Aparicio para compartir lo que ha llegado de parte de ustedes al programa. Gracias. Saludamos a María del Carmen Martínez y Maru Cebada. Familia Cruz Osorio, bendiciones Padre Yael y seminarista Iván desde Maltrata. Familia Acevedo Jiménez saluda al Padre Yael y seminarista. Saludos desde Palmira. Anthony Almazán, bendiciones Padre Yael y Axel Peralta, nuestro paisano. Saludos desde Maltrata de la familia Rosas Beltrán. Familia Romero Sánchez de Tehuacán, saludos al Padre Yael y panelista. Debemos orar por las vocaciones. Familia González Saavedra saluda con gusto al Padre Yael y seminarista. Esperamos verlos en Cosco. Familia Rodríguez Cruz de Cuitláhuac envía bendiciones para el Padre Yael. Familia Reyes Larios de Mendoza, bendiciones a ambos. Carlos Baez, saludos, interesante tema. Familia Martínez de Norte 8 saluda al Padre Yael. Muy buen tema. Familia Espidio de Coatepec, buen tema, saludos. Quiero decirles que egresaron de teología entre Orizaba y Córdoba 3 seminaristas, 2 de nuestra diócesis de Orizaba, como he comentado, Axel Iván, César Cepagua y también Gonzalo, que es de Cuitláhuac. Ahora que una familia nos ha escrito desde Cuitláhuac, felicidades a todos los vecinos y a todos los feligreses y ciudadanos de Cuitláhuac, porque también ha egresado de cuarto de teología un seminarista para nuestra hermana diócesis de Córdoba. Saludos a todos los de Maltrata, que aquí tenemos a un hijo digno de Maltrata que está compartiendo pues su experiencia de reflexión en este trabajo que hizo sobre Cristo médico a través de una reflexión escrita, desde luego que tiene 3 capítulos y con esto se acredita como bachiller en teología. Es la expresión más correcta, más amable que
se tiene cuando se egresa del seminario. Voy a hacer alguna pregunta que tiene que ver con su trabajo. Entonces estábamos explicando la esencia de tu primer capítulo, la síntesis de tu segundo capítulo, que entiendo que es la cúspide, y ya viene pues el aterrizaje, o aparte de subrayar y rematar lo de tu trabajo. Estábamos en el segundo capítulo. No sé si quieras agregar más, sobre todo porque te preguntaba antes de la pausa, el trabajo, el enfoque a partir de la reflexión de los Santos Padres. De ahí tú te basas para sostener los 3 capítulos. Sí, como decía, hablar de los Santos Padres es hablar de estos hombres que tienen una experiencia tan cercana con Dios, que de igual manera lo ven como un médico. En la parte pastoral, en la parte práctica que ellos tenían, ver a Cristo como un médico los hacía también identificarse con Cristo como ese médico que ayuda, que sana, y en su ministerio ellos podían verdaderamente igual hacer ese ministerio salubre, en el cual mediante los sacramentos, mediante la entrada en la iglesia, ellos podían sanar a aquellas personas que estaban agobiadas. Estamos hablando de la experiencia de Oriente, donde los Santos Padres griegos y latinos, bueno, también tenemos la Iglesia de Occidente, pero en el caso de tu trabajo, compártenos el nombre, al menos, de algunos Santos Padres que sostienen esta reflexión, o donde tú te apoyas para sostener esta reflexión. Sí, desde luego que pues la variedad es grande y hay bastantes, pero a los más sobresalientes tenemos a Orígenes, tenemos a San Juan Crisóstomo, tenemos a San Agustín, tenemos a San Juan Clímaco, los cuales van a hablar mucho de Cristo como este médico. Y en verdad, o sea, pareciera, como yo les decía, que no hay mucha bibliografía o poco conocemos de esta imagen de Cristo, pero si nos vamos a sus fuentes de los Santos Padres, nos vamos a sus obras, sus homilías, sus escritos, es desbordante la información que hay acerca de cómo es que hablan de Cristo como este médico que sana, como este médico que diagnostica, como este médico que viene a curar los corazones heridos. Bien, en el capítulo 3, ¿con qué tú terminas subrayando o qué quieres tú compartir? Esto es lo que debemos tener presente respecto de este tema en reflexión. Sí, yo creo que hablar o ir hablando de la historia de la salvación desde el inicio hasta el final, al culmen de nuestra historia, de la historia de la humanidad, de la historia del mundo, es saber reconocer que si Cristo viene a sanarnos, Cristo quiere que lleguemos presentables ante el Padre. Hablar ya de realidades que nos superan, como son el cielo, podemos nuevamente regresar a Dios con esta sanación que Cristo nos da, para que podamos estar presentes en ese volver a constituirnos como éramos en un primer momento. El principio se vuelve el final, de tal manera que Cristo sana a la humanidad, a la iglesia que es su cuerpo, y puede presentarla al Padre. Hablar de Cristo como un médico es decir que la humanidad ha quedado sana, que la humanidad ha quedado curada, para que pueda ser como en un principio, tener esa unidad de cuerpo, de alma y de espíritu, y poder contemplar a Dios como es. Tengo 2 planteamientos más. El primero, alguien de los que nos está escuchando quizá puede sentirse interpelado o tocado por tu reflexión, porque puede experimentar en su cuerpo alguna limitación, alguna fragilidad o alguna enfermedad, sea en su cuerpo, sea en su alma, sea en su mundo emocional. Y también alguien puede decir, en mi familia hay una limitación mental en alguno de nuestros seres queridos. ¿Qué les dirías a las personas que desde tu trabajo, desde luego, pueden experimentar en cualquiera de las dimensiones de su persona alguna incapacidad o alguna limitación respecto de la salud? Sí, yo creo que en primer lugar, cuando hablamos de enfermedad, no debemos de solamente reducirlo a la parte física. Ya usted bien lo decía, podemos estar enfermos a nivel espiritual. El pecado se ve como una enfermedad. Podemos estar enfermos de tristeza, el mismo enojo, alguien que no controla su enojo. Y lo vivimos en nuestras familias, ¿no? Puede haber familias que viven en la tristeza porque perdieron a un familiar y demás, ¿no? Nos podemos alargar en la lista. A nivel anímico también, ¿no? Alguien puede estar
enfermo en sus emociones, en lo que siente y demás, ¿no? Pero ante esta realidad muy humana, muy cercana, que la vivimos, que la tocamos, que la vemos en algunos de nuestros familiares, Cristo siempre da esa esperanza. Cristo dice: no existen enfermedades incurables. Puede haber enfermedades que son intratables, así como lo vemos en enfermos a nivel físico que ya no quieren seguir su tratamiento porque ya les chocó, ya se cansaron, no ven un avance. Así también Cristo nos dice: sí hay una sanación, sí te puedes curar, pero debes de acudir a los sacramentos, debes de acudir a la iglesia, debes de tener esta confianza en Dios. No existen enfermedades incurables. A veces el mismo Papa Francisco lo va a decir: nosotros somos los que nos cansamos a veces de pedirle perdón a Dios, Él nunca se cansa de perdonarnos. De tal manera que ante esta perspectiva de la enfermedad es algo pasajero, es algo que no pertenece a nosotros en nuestra naturaleza. De tal manera que cuando Cristo sana nos dice: nosotros no estamos hechos para la enfermedad, estamos hechos para la salud. Hay una palabra que ocupas en esto que estás compartiendo, el no querer humano, por varias razones. Porque se agobiaron, se cansaron, se chocaron de seguir luchando, o de seguir esperando, o de seguir perseverando. Y esto creo que también puede ser un atenuante muy golpeador para la parte física o la parte anímica, espiritual, emocional, para el progreso de la salud. Creo que aquí la parte clave que viene a ser como fruto de un trabajo y de una reflexión es el no cansarse, el no desanimarse, el no desesperarse, el seguir perseverando y, como bien lo decías, en confiar y abandonarse en Dios a través de la casa que es su iglesia, a través de los remedios que son los sacramentos, a través de su palabra, a través de la oración. Cuántos recursos, cuántas medicinas el Señor nos dejó para que lo sintiéramos y lo experimentáramos a Él tan cerca y que nos tocara a través de todas estas manifestaciones de misericordia. Bien, esto quisiera que subrayaras nuevamente esta expresión que tú estás diciendo. No existen enfermedades espirituales incurables, sino intratables. Si nos puedes explicar nuevamente. Sí, yo creo que, como bien les decía, el proceso de una enfermedad lo vemos, ¿no? Incluso, como ya decíamos, en nuestra familia hay enfermos que se abandonan a Dios y dicen: lo que Él quiera, estoy en sus manos, bendito sea el Señor que me manda esta enfermedad. Incluso algunos llegan a decir, ellos son aquellos que se abandonan a Dios y que tienen esa esperanza de sanación, tienen esa esperanza que se va a acabar ese dolor, ese sufrimiento. Y no solo es una esperanza que se queda ahí, sino que Dios mismo dice: no existen enfermedades incurables. Porque si no estaríamos diciendo que el pecado, la misma enfermedad, es mayor que Dios, cuando no es así. Y está la otra parte en la que pues está un enfermo a nivel físico que no quiere seguir tratándose, que se enoja, que pelea con todo el mundo y que vemos que se vuelve necio, ya no quiere seguir ese tratamiento, de tal manera que no es que no haya una sanación de parte de Dios para con el enfermo, sino que se cansa, como ya decíamos, prefiere ya no seguir. Y a nivel espiritual lo vemos en la iglesia, ¿no? Yo para qué voy a misa si sigo estando igual, yo para qué me confieso si no veo un cambio en mí. Esos podrían ser síntomas que nos hacen ver que la enfermedad se empieza a volver intratable, porque sí existe una sanación a nivel espiritual que da Cristo con sus sacramentos, con la oración, con el ayuno, con todos estos medios que Cristo deja para que podamos esforzarnos y alcanzar nuestra sanación. Una sanación que Cristo nos da gratuitamente como un don, que Cristo nos da como un regalo, y que no existen estas enfermedades que sobrepasen la misericordia de Dios. De modo que para ser intratable, ¿te refieres a toda esta descripción de lo que le puede pasar al ser humano, que también puede ser descuidado, puede ser irresponsable, olvidadizo, aplazar todas estas vías que pueden traer como beneficio su propia salud del cuerpo, su propia salud del alma, su propia salud emocional, mental, que finalmente, cuando hay una afección en cualquiera de las dimensiones, rompe la integridad del ser humano, ¿cierto?
Ahora, vamos a hacer un pequeño corte comercial para regresar al último bloque. Si hay algunas preguntas, algo que quiera compartir respecto de médico enfermo, estamos con Axel, que hizo su trabajo de reflexión al final de teología. Ya volvemos. Estamos de regreso, último bloque de este programa que estamos haciendo llegar hasta sus hogares. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a escuchar por medio de Fátima lo que ha llegado a nuestro programa. Gracias. Familias Abelleras Aleira de Córdoba, Argentina. Saludos, Padre Yael e invitado. Dimitri Demier, en ese paradigma que se plantea en la tesis, toda la humanidad está enferma. ¿Es cierto eso? Familia Jiménez Ramos de Santa Mónica, California. Saluda al Padre Yael y seminarista. Familia Gallardo Díaz de Barcelona. Gusto de verlo, Padre Yael. Saludos desde estas tierras españolas. Familia Hernández Pérez de Houston, Texas. Saluda al Padre Yael. Buen tema. Jacibe Pena. Felicitaciones al seminarista por retomar la mistagogia. Familia Ugalde Martínez de Paso del Macho. Buen tema, Padre Yael. Saludos. Familia Sarmiento de Apizaco, Tlaxcala. Saludos, Padre Yael y panelista. Gracie González. Buen tema. Saludos. Familia Gasperín de Córdoba. Saludos, Padre Yael. Familia González Andrade de Córdoba. Muy buen tema. Saludos. María Esther Carballo. Felicitaciones al seminarista. María del Carmen Martínez. Saludos, Padre Yael. Carlos Báez. ¿Se puede adquirir una copia de la tesis? Gracias. Muchas gracias. Son preguntas buenas, me gustaría, hay dos creo, sobre la enfermedad de la humanidad y sobre el trabajo, cómo se puede conocer un trabajo que yo diría es recomendable, vale la pena por varias razones, pero que Axel nos comparta bien estos dos planteamientos que llegan de parte de nuestro auditorio. Sí, desde luego, cuando hablamos de la humanidad, así como decimos que no puede haber nadie que sea inocente y que esté puro delante de Dios, el planteamiento es el mismo. No existe una persona que esté totalmente sana. Toda la humanidad está enferma en ese aspecto. Toda la humanidad necesita del médico, toda la humanidad necesita de los cuidados y las curaciones. De modo que podemos acercarnos a tu trabajo de reflexión para conocer cómo en esa cadencia, en ese progreso, pedagogía que sigues a través de una estructura de 3 capítulos, vas planteando una reflexión que sostiene que Cristo es médico y que viene a sanar a la humanidad. ¿Cómo se podría tener acceso a tu trabajo? Bueno, en primer lugar es conocer a los santos padres, conocer cómo es que ellos se meten en esta parte de ver a Cristo como un médico, de ver a Cristo en la parte redentora, desde luego, pero que también es una redención que sana. Ya por ahí va a decir Cirilo de Jerusalén, el nombre de Jesús significa Dios salva, pero no solamente eso, Dios salva sanando, Dios salva a la humanidad sanándola. Entonces, en primer lugar, desde luego que es adquirir o ver esta teología de los santos padres, estas reflexiones, y desde luego pues en la tesis, sin más, ¿verdad?, que la podemos hacer llegar aquí con el Padre Yael. Sí, si usted está interesado, de verdad, basta que lo pida aquí a nuestro programa a través de Periódico Buena Noticia, y con gusto, si nos da sus datos personales, su correo, le enviamos el trabajo. Vale la pena porque es una manera también de valorar y también de pues conocer las tantas horas que un estudiante en teología pues dedica para estructurar un tema, porque finalmente, como todo estudiante que cursa alguna carrera, al final hace un esfuerzo mental, un esfuerzo académico, un esfuerzo de lectura, de reflexión, y presenta un tema desde algún ángulo y lo organiza de una manera estructural, y al final pues esa es la satisfacción de todo aquel que realiza y elabora un trabajo. En tanto, bueno, pues te felicitamos por este paso importante y por esta reflexión del trabajo. Yo quisiera ir ya cerrando nuestro programa, porque es importante que la audiencia conozca si antes estuviste inquieto por algún otro tema, cómo llegaste a decidir este tema, qué te convenció, si miraste alguna otra área teológica, porque ahora pues es el área patrológica, el área de patrología, patrística, si en algún momento te inquietó alguna otra área, algún otro tema, qué temas
los seminaristas de teología se interesan por reflexionar, y si puedes comentar así en general, pues los temas de los 3 que han egresado de teología en este ciclo escolar. Sí, claro, con gusto. Yo desde que me entré a la filosofía, siempre he sentido un gusto especial por los escritos de los Santos Padres. Desde luego en filosofía pues los conocía de una manera, pues incluso me atrevo a decir escasa, pero ya entrando en la teología me empiezo a meter más en sus obras, y desde luego que es bastante gratificante poder conocerlos, me apasiona, y desde luego que sigo leyendo. Después ya en el transcurso de querer tomar un tema, yo quería hablar algo parecido sobre la restauración de la humanidad, pero sin utilizar todavía este concepto de sanación. Entonces, cuando empiezo a leer más sobre esta figura de Cristo como un médico que sana, entonces me empiezo a meter más en este aspecto, ¿no? Y desde luego las circunstancias que vivimos hoy a nivel mundial, ¿no? La pandemia, enfermedades, sanación, prevención, ya lo decía yo en su momento, este contacto, ¿no? con nuestra humanidad, con nuestra fragilidad, que al fin y al cabo Cristo la toma, pero para sanarla. Entonces, en ese aspecto yo sí me sentí muy apasionado por este tema, y yo creo que de igual manera a nivel familiar siempre me he tenido mucho contacto con la parte de los hospitales y demás, por mis hermanas que son enfermeras, mi papá que trabajaba en un hospital. Entonces, en ese aspecto igual me siento muy identificado con esta figura, ¿no? De Cristo médico que sana, e incluso con todo esto que se da de que hoy en día las personas se sienten enfermas, ¿no? Muchas personas se sienten enfermas y necesitan esta sanación. Y ya hablando de las tesis de mis compañeros, bueno, en primer lugar la de mi compañero César es sobre la misericordia, es una tesis sobre Sagradas Escrituras, pero que nos va a presentar al Padre como ese Padre misericordioso que Cristo nos enseña y que nosotros como discípulos debemos de seguir. Después la tesis de mi compañero Gonzalo habla sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que desafortunadamente nosotros a veces desconocemos un poquito, porque conocemos más, incluso le oramos más al Padre y al Hijo, pero al Espíritu Santo no. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo en ese anonimato, en ese, por así decirlo, el estar escondido, actúa en la iglesia, actúa en el mundo y actúa en los creyentes? Pues la intención es que podamos tener a los 3 aquí, cada uno en su justo programa. Hoy comenzamos con Axel Iván Peralta Bermúdez, que ha egresado también de teología en este ciclo. Dentro de 8 días tendremos aquí a César Cepagua, y estamos en estos caminos de entrar en contacto con Gonzalo para que pueda estar también aquí con nosotros y que comparte también una reflexión, y así usted conozca los trabajos académicos que se hacen en un área de teología, en este nivel de reflexión académica. ¿Con qué nos podemos quedar, Axel, al final para cerrar este programa con mucho gusto, y desde luego para la audiencia, para los fieles, para los cristianos, para personas de fe, para hombres de buena voluntad? Sí, yo creo que en primer lugar es ver que nadie es inocente delante de Dios, y por lo tanto nadie puede decir que está sano totalmente. La enfermedad es una realidad que tenemos en nuestra existencia, llámese a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel anímico, pero que necesitamos de Dios siempre, siempre para poder seguir adelante, y desde luego seguir un tratamiento para no perder de vista esta sanación que buscamos. Y después yo creo que ver a Cristo como un médico, desde luego que es muy importante. Todos los personajes que nos aparecen en los evangelios acudían a Cristo como un médico. La invitación es que nosotros también acudamos a Cristo como un médico que sana, un médico que no solamente receta y se va, sino que sigue nuestro tratamiento, sigue un proceso hasta que alcancemos la sanación. Muchísimas gracias, Axel, y felicidades por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu reflexión, y también felicidades ya desde aquí les enviamos tanto al seminarista César como al seminarista Gonzalo de la diócesis de Córdoba. El día de mañana iniciaremos la experiencia que se hace 2 veces por año en nuestra diócesis de asamblea eclesial. Esto es,
reunidos con nuestro pastor, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, se convocan y se reúnen presbíteros, religiosas, religiosos, laicos, y de los laicos quienes coordinan la pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social, la pastoral familiar, pastoral juvenil y pastoral vocacional. Esta experiencia se le llama de iglesia, la iglesia reunida en sus representantes que coordinan y presiden trabajos en las comunidades parroquiales. Esta asamblea eclesial y las asambleas eclesiales permiten hacer un alto para reflexionar y profundizar un tema. En Orizaba estamos en el año de la familia y la reflexión irá por esta línea, la familia desde varios enfoques, pastoral, litúrgico, canónico, y tendremos la oportunidad de reflexionar juntos como iglesia, sobre todo para responder a los retos y desafíos que ahora la misma familia en la vida de la iglesia pues nos está haciendo llegar, nos confronta, pero también nos motiva y las familias están en espera de nuevas luces. Iniciaremos a las 10 de la mañana con la Eucaristía que preside nuestro obispo y tendremos después el miércoles y jueves la asamblea presbiteral. Únicamente reunidos presbíteros en torno a nuestro pastor, a nuestro obispo, tendremos así esta experiencia de 3 días, martes, miércoles y jueves. A modo de información de compartirles a ustedes y a modo de recordatorio a quienes nos estén siguiendo y en la diócesis de Orizaba y que coordinen alguna de estas pastorales. Y también a nosotros los sacerdotes, el día de mañana, Dios mediante, nos reunimos en casa de la iglesia con nuestro pastor. Que tenga una feliz noche, Dios le bendiga, y soy el Padre Javier Yael, y el próximo lunes, si Dios nos lo permite, aquí mismo volveremos a tener otro programa que pretende evangelizar. Gracias, buenas noches. Llegó el Spring Event de Jeep.